¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces parece existir una guerra dentro de ti? Ese momento en el que tu corazón desea algo, pero una voz interior te dice que sigas otro camino. Es como si dos fuerzas estuvieran en constante enfrentamiento dentro de tu ser. Esta experiencia no es solo tuya, sino una realidad universal que ha intrigado a la humanidad desde los albores de nuestra existencia. Imagina la siguiente escena. Estás a punto de tomar una decisión importante. Tu corazón late más fuerte, tus emociones hablan alto, diciendo que sigas un camino que parece satisfacer tus deseos inmediatos. Pero algo más profundo, una voz más suave y serena, sugiere una dirección diferente. Esta dualidad no es coincidencia. Refleja una verdad fundamental sobre nuestra naturaleza, revelada en las páginas sagradas de la Biblia. El apóstol Pablo capturó perfectamente este dilema en Romanos 7:15, cuando escribió: «No entiendo lo que hago, pues no hago lo que deseo, sino lo que odio». Este conflicto interno que Pablo describió hace 2000 años continúa tan actual como siempre. Es la manifestación visible de la interacción entre nuestra alma y nuestro espíritu, dos dimensiones distintas de nuestra existencia que frecuentemente parecen tirar en direcciones opuestas. Nuestra jornada hoy nos llevará a una exploración profunda de esta dualidad. La Biblia nos presenta una perspectiva única sobre la naturaleza humana, revelando que fuimos creados como seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23 encontramos que el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo el espíritu, alma y cuerpo de ustedes sean conservados irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad fundamental abre una puerta para entender mejor los conflictos internos que experimentamos diariamente. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, como se describe en Génesis 2:7, estableció una realidad compleja y maravillosa en nuestra constitución. No somos solo seres físicos, ni solamente seres emocionales, mucho menos solo seres espirituales. Somos una integración armoniosa de estas tres dimensiones. El salmista David, en sus momentos de profunda introspección, frecuentemente dialogaba con su propia alma. En el Salmo 42:5, él pregunta: ¿por qué estás así tan triste, oh mi alma? ¿Por qué estás así tan turbada dentro de mí? Este diálogo interno revela una conciencia aguda de las diferentes dimensiones de su ser, una comprensión de que existe algo más allá de sus emociones y sentimientos inmediatos. A lo largo de la historia, santos y estudiosos se han detenido a reflexionar sobre esta cuestión. Agustín de Hipona, en sus Confesiones, exploró profundamente este conflicto interno, reconociendo la tensión entre los deseos carnales y las aspiraciones espirituales. C.S. Lewis, en obras como Cristianismo puro y simple, también abordó esta dualidad de la naturaleza humana, ofreciendo valiosos insights sobre cómo navegamos entre estas diferentes dimensiones de nuestra existencia. Para comprender verdaderamente la distinción entre alma y espíritu, necesitamos regresar al momento de la creación. En el jardín del Edén, fuimos testigos de un acto divino extraordinario que estableció la compleja naturaleza del ser humano. En Génesis 2:7 encontramos el relato fundamental. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este momento único revela tres elementos distintos: el cuerpo formado del polvo, el soplo divino, espíritu, y el resultado de esta unión, un ser viviente, alma. Es fascinante observar cómo el texto hebreo utiliza la palabra nefesh para describir a este ser viviente, un término rico en significado que engloba la totalidad de la persona en sus aspectos emocionales, volitivos y conscientes. El espíritu humano, originado del propio soplo de Dios, representa nuestra capacidad única de comunión con lo divino. Es nuestra antena espiritual, nuestro punto de contacto con lo trascendente. En Proverbios 20,
27, leemos que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, ilustrando cómo nuestro espíritu funciona como un receptor de la luz y la verdad divina. En la antigua tradición hebrea, los sabios comprendían que el espíritu, Ruach, era el elemento que nos diferenciaba fundamentalmente de otros seres vivos. Mientras todos los animales poseen alma, Nefesh, en el sentido de vida, conciencia y emociones, solo el ser humano fue dotado de este espíritu capaz de conocer y adorar a Dios conscientemente. Job, en medio de sus profundos cuestionamientos, reconoció esta verdad cuando declaró: «El Espíritu de Dios me formó, el aliento del Todopoderoso me da vida». Job 33, 4. Esta declaración profunda resuena con la realidad de que nuestra dimensión espiritual no es un mero accidente evolutivo, sino un don intencional del Creador. En cuanto al alma, emerge como el centro de nuestra personalidad individual, el lugar donde residen nuestras emociones, voluntades y pensamientos. En el Salmo 103, 1, David exclama: «Bendiga al Señor mi alma, bendiga al Señor todo mi ser». Aquí vemos el alma como el centro integrador de nuestra experiencia humana, el lugar donde procesamos y expresamos nuestra adoración. La complejidad de esta relación entre alma y espíritu se revela aún más cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Pablo, en sus epístolas, frecuentemente distingue entre el hombre natural, psíquico, alma, y el hombre espiritual. En 1 Corintios 2, 14, 15, él explica: «El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necias, y no puede entenderlas, porque se discernen espiritualmente. Pero el que es espiritual discierne todas las cosas». Esta diferenciación no sugiere una jerarquía de valor, sino una distinción de funciones y capacidades. Nuestra alma, con su riqueza emocional y complejidad psicológica, fue diseñada para ser vivificada y guiada por el Espíritu. Es como una casa magnífica que necesita ser iluminada por la luz del sol. La casa en sí es maravillosa, pero alcanza su potencial pleno solo cuando está llena de luz. Los antiguos padres de la Iglesia, como Orígenes y Tertuliano, dedicaron considerable atención a esta cuestión. Observaron que el espíritu humano, cuando es vivificado por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de elevar y transformar el alma, alineando nuestras emociones y deseos con la voluntad divina. Es un proceso que Pablo describe en Romanos 12, 2 como la renovación de la mente. En Ezequiel 36, 26, 27, encontramos una promesa profética que ilumina esta dinámica: «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vosotros, y os haré actuar conforme a mis decretos, y obedecer fielmente mis leyes». El alma, centro de la personalidad y emociones. En nuestra jornada para comprender la complejidad del ser humano, llegamos a un elemento fascinante de nuestra constitución: el alma. Como un director que dirige una orquesta de emociones, pensamientos y deseos, el alma representa el centro vital de nuestra personalidad individual. Es en ella donde experimentamos la riqueza de nuestros sentimientos, donde nacen nuestras decisiones y donde se forma nuestra identidad única. El rey David, en sus salmos, nos ofrece una visión profunda de la dimensión del alma, cuando él escribe: «¿Por qué estás así tan triste, oh mi alma? ¿Por qué estás así tan turbada dentro de mí?». Salmo 42, 5. Revela una verdad fundamental: el alma es el teatro de nuestras emociones más intensas. Es donde experimentamos alegría, tristeza, miedo, esperanza, todo el espectro de sentimientos que colorean nuestra existencia. En la narrativa bíblica encontramos innumerables ejemplos de cómo el alma se manifiesta en diferentes situaciones. Ana, en su angustia por la infertilidad, con el alma amarga, lloró mucho y oró al Señor. 1 Samuel 1:10. Su experiencia ilustra cómo el alma puede ser profundamente afectada por nuestros anhelos y deseos no realizados. Sin embargo, es también a través del alma que experimentamos la alegría de la redención, como cuando María exclama:
Mi alma engrandece al Señor. Lucas 1, 46. El alma funciona como un prisma a través del cual procesamos nuestras experiencias de vida. Es como un jardín interno donde cultivamos nuestros pensamientos, emociones y deseos. En Proverbios 23, 7, leemos que, como imaginas en tu alma, así es. Esta verdad resuena con descubrimientos modernos sobre cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestro comportamiento y hasta en nuestra salud física. Cuando Jesús enseñó que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, Marcos 12:30, reconoció que nuestra capacidad de amar y relacionarnos está intrínsecamente ligada a esta dimensión de nuestro ser. El alma es el lugar donde el amor toma forma, donde la devoción se desarrolla, donde las relaciones ganan profundidad y significado. En el libro de Cantar de los Cantares encontramos una hermosa expresión de esta realidad cuando la novia declara: «Mi alma desfallece por aquel a quien amo». Cantar 5, 6. Este texto poético captura la intensidad con la que el alma puede involucrarse en una relación, ya sea con otras personas o con el propio Dios. El alma también es el centro de nuestras decisiones morales y éticas. Cuando José enfrentó la tentación con la esposa de Potifar, fue en su alma donde se desarrolló la batalla moral. Su decisión de permanecer fiel a sus principios ilustra cómo el alma puede fortalecerse para resistir las tentaciones cuando está alineada con valores superiores. Sin embargo, el alma también puede ser fuente de conflictos internos. Pablo expresa esta lucha en Romanos 7, 21, 23. Encuentro esta ley operando en mí. Cuando quiero hacer el bien, el mal está junto a mí. Esta tensión dentro del alma revela nuestra necesidad de dirección y transformación espiritual. Es crucial entender que el alma, aunque es el centro de nuestra personalidad, no fue diseñada para operar de forma independiente. Así como un instrumento musical necesita de un músico hábil para producir música armoniosa, nuestra alma necesita de la orientación del espíritu para alcanzar su pleno potencial. Eclesiastés nos recuerda que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastés 3, 11. Esta eternidad plantada en nuestra alma crea un anhelo profundo que solo puede ser satisfecho a través de la conexión con lo divino. San Agustín captó esta verdad en su famosa declaración: «Nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra descanso en ti». El espíritu, conexión divina. Cuando adentramos en el territorio del espíritu humano, tocamos el aspecto más profundo y misterioso de nuestra existencia. Es esa dimensión que nos conecta directamente con lo divino, nuestra brújula interna que apunta constantemente hacia el Creador. En Juan 4, 24, Jesús declara que Dios es espíritu y es necesario que sus adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Esta afirmación fundamental revela la naturaleza única de nuestra capacidad espiritual. El espíritu humano puede compararse con una antena celestial, sintonizada para captar las frecuencias divinas. Es a través de él que percibimos la presencia de Dios, discernimos su voz y experimentamos su orientación. Pablo enfatiza esta realidad en Romanos 8, 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A diferencia del alma, que se ocupa de nuestras emociones y pensamientos terrenales, el espíritu opera en un plano más elevado. Es el lugar donde ocurre la verdadera adoración, donde se establece la comunión con Dios en su forma más pura. En 1 Corintios 2, 11, Pablo explica: ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? De igual manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. La historia de Daniel nos ofrece un ejemplo notable de alguien que cultivó una vida espiritual vibrante. En Daniel 6, 3, leemos que tenía en él un espíritu excelente. Esta excelencia espiritual no era solo una cualidad mística, sino que se manifestaba en sabiduría práctica, discernimiento agudo e integridad inquebrantable. El profeta Ezequiel
recibió una visión poderosa sobre la naturaleza transformadora del Espíritu. En Ezequiel 36, 26, Dios promete: «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en vosotros». Esta renovación espiritual es más que un mero cambio de comportamiento. Es una transformación profunda que afecta toda nuestra naturaleza. Cuando el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu humano, ocurre una sinergia divina. Pablo describe este fenómeno en Romanos 8, 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como se debe, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Esta interacción misteriosa entre lo divino y lo humano trasciende nuestra comprensión racional. La vida de Jesús ejemplifica perfectamente la primacía del Espíritu sobre las demandas del alma y del cuerpo. En el desierto, cuando fue tentado por el diablo, Jesús respondió: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4, 4. Su respuesta demuestra cómo el Espíritu, cuando es fortalecido por la verdad divina, puede gobernar sobre los apetitos naturales. El desarrollo espiritual no ocurre automáticamente, requiere cultivo intencional. Como Pablo instruyó en Efesios 4, 23, «Sean renovados en el espíritu de su mente». Esta renovación comienza en el espíritu y se refleja en nuestra mente y emociones. Es un proceso de transformación continua, donde gradualmente nos volvemos más sintonizados con la voluntad de Dios. Los místicos cristianos a lo largo de la historia siempre han enfatizado la importancia del silencio y la contemplación para nutrir el espíritu. En el Salmo 46, 10, encontramos la invitación divina: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este aquietarse no es mera ausencia de ruido, sino una postura espiritual de receptividad a la presencia divina. La batalla interna. En la profundidad del ser humano se desarrolla una batalla silenciosa pero intensa entre las fuerzas del alma y del espíritu. Pablo captura esta realidad en Gálatas 5, 17. «Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo contrario a la carne. Están en conflicto entre sí, de modo que no hacen lo que quisieran». Esta tensión interior no es una señal de fracaso espiritual, sino una realidad de nuestra condición humana. Esta batalla interna se manifiesta en nuestra vida diaria de innumerables formas, cuando sabemos que debemos perdonar, pero nuestros sentimientos claman por venganza, cuando reconocemos la necesidad de orar, pero nuestro cuerpo ansía más sueño, cuando entendemos el valor del ayuno, pero nuestro alma desea satisfacción inmediata. Son momentos en que experimentamos vividamente el conflicto entre nuestros deseos naturales y nuestras aspiraciones espirituales. El rey David, hombre conforme al corazón de Dios, no estaba exento de esta lucha. Sus salmos frecuentemente revelan el enfrentamiento entre sus inclinaciones humanas y su anhelo por la santidad. En el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, él clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva dentro de mí un espíritu recto». Este grito del corazón ejemplifica el reconocimiento de la necesidad de alineamiento entre alma y espíritu. Pedro, el apóstol, vivió dramáticamente esta batalla en la noche de la traición de Jesús. Su espíritu estaba dispuesto a permanecer fiel, pero su alma, dominada por el miedo, lo llevó a negar a su maestro 3 veces. Jesús había advertido: «El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26, 41. Esta experiencia de Pedro nos enseña sobre la necesidad de vigilancia constante en nuestra vida espiritual. La victoria en esta batalla interna no viene a través de la supresión del alma, sino a través de su sumisión al gobierno del espíritu. Es como una danza armoniosa, donde el espíritu conduce y el alma sigue, cada uno cumpliendo su papel designado por Dios. Pablo describe este proceso en 2 Corintios 10, 5. «Llevamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo». En nuestra sociedad moderna, esta batalla adquiere nuevos contornos.
el bombardeo constante de información, la cultura del instantaneísmo, las presiones sociales y profesionales. Todo esto puede amplificar el conflicto entre las demandas del alma y las aspiraciones del espíritu. ¿Cómo navegamos por estas aguas turbulentas manteniendo nuestra integridad espiritual? La respuesta se encuentra en el desarrollo de una vida interior disciplinada. Jesús frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar, demostrando la importancia de momentos de quietud para fortalecer el espíritu. Esta práctica no era solo un ritual religioso, sino una necesidad vital para mantener la primacía del espíritu sobre las demandas del alma. Santiago nos ofrece una perspectiva práctica sobre esta batalla cuando escribe: «Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes». Santiago 4:8. Este movimiento de acercamiento es tanto una decisión consciente como una rendición espiritual. Es reconocer que nuestra fuerza para esta batalla no viene de nuestra propia determinación, sino de la gracia divina operando en nosotros. Transformación y renovación. La transformación espiritual es una jornada progresiva, no un evento aislado. Pablo describe este proceso en 2 Corintios 3:18. Todos nosotros, que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Esta metamorfosis espiritual ocurre gradualmente, a medida que permitimos que el Espíritu asuma su posición de liderazgo en nuestra vida. El proceso de renovación comienza con un reconocimiento profundo de nuestra necesidad. Como Jesús enseñó en Juan 3:6, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Esta distinción fundamental nos ayuda a entender que la verdadera transformación no puede ser alcanzada solo a través de esfuerzos humanos, sino que requiere una intervención divina. La renovación de la mente, como se describe en Romanos 12:2, es un elemento crucial en este proceso. No se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esta renovación implica un cambio completo en nuestra forma de pensar, sentir y percibir la realidad. Es como si se abrieran nuevos ojos espirituales, permitiéndonos ver más allá de las apariencias superficiales. El profeta Isaías ofrece una hermosa promesa relacionada con esta transformación. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Esta renovación de fuerzas no es solo física, sino una revitalización completa del ser interior. En la práctica, la transformación se manifiesta en cambios concretos en nuestro carácter. El fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5:22-23, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, comienza a desarrollarse naturalmente en nuestra vida. No son características que forzamos a existir, sino resultados naturales de un espíritu renovado. Jesús usa la metáfora de la vid y los sarmientos en Juan 15 para ilustrar cómo ocurre esta transformación. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Ningún sarmiento puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Esta imagen poderosa nos enseña que el verdadero cambio viene a través de una conexión vital y continua con la fuente de la vida espiritual. La historia de Pablo ofrece un ejemplo dramático de transformación espiritual. De perseguidor de la Iglesia a apóstol de los gentiles, su vida demuestra el poder transformador del encuentro con Cristo. En Filipenses 3:7-8, él reflexiona sobre este cambio. Todo lo que para mí era una pérdida, lo he considerado como ganancia por causa de Cristo. Esta reevaluación completa de valores es un hito de la verdadera transformación espiritual. El proceso de renovación también afecta nuestras relaciones. A medida que nuestro espíritu se fortalece, desarrollamos una nueva capacidad de amar, perdonar y servir a los demás.
Pedro enfatiza esto en 1 Pedro 1, 22. Os habéis purificado mediante la obediencia a la verdad, para que, habiendo sido amados, seáis sinceros en el amor. Armonía y equilibrio. Alcanzar la armonía entre el alma y el espíritu es como dirigir una orquesta divina, donde cada elemento de nuestro ser funciona en perfecta sintonía. El salmista expresa este ideal en Salmo 131, 2. Me he calmado y tranquilizado mi alma. Soy como un niño destetado en su madre. Como un niño destetado está mi alma en mí. Esta imagen de serenidad ilustra el estado de equilibrio que podemos alcanzar. Esta armonía no significa la ausencia de emociones ni la supresión de la personalidad. Al contrario, representa un estado donde nuestra alma encuentra su expresión más auténtica bajo la dirección del Espíritu. Jesús mismo demostró toda la gama de emociones humanas, alegría, tristeza, indignación, pero siempre en perfecto equilibrio con su naturaleza espiritual. El secreto para este equilibrio está en lo que Pablo llama andar en el Espíritu. Gálatas 5, 16. Es un proceso dinámico, como una danza donde cada paso es guiado por una música celestial. Cuando andamos en el Espíritu, nuestras emociones no nos dominan, sino que enriquecen nuestra experiencia de vida bajo la orientación divina. En la práctica, este equilibrio se manifiesta en varias áreas de nuestra vida. En nuestras relaciones, aprendemos a amar con sabiduría, combinando el calor del afecto con el discernimiento espiritual. En nuestras decisiones, integramos tanto la razón como la intuición espiritual. En nuestro trabajo, unimos competencia profesional con propósito divino. El libro de Proverbios nos ofrece innumerables ejemplos de esta sabiduría equilibrada. En Proverbios 16, 32, leemos: Mejor es el hombre paciente que el guerrero, más vale controlar su espíritu que conquistar una ciudad. Este autocontrol no es represión, sino el fruto de un espíritu maduro que guía nuestra naturaleza emocional. Daniel ejemplifica perfectamente esta armonía en su vida. En medio de la presión de la cultura babilónica, mantuvo su integridad espiritual sin convertirse en un recluso antisocial. Su excelencia profesional, combinada con su devoción espiritual, demuestra cómo podemos integrar todos los aspectos de nuestra vida bajo la dirección divina. El equilibrio también se manifiesta en nuestra vida devocional. La oración se convierte no solo en una disciplina espiritual, sino en una expresión natural de nuestra alma. El estudio de la palabra no es solo un ejercicio intelectual, sino un encuentro transformador que involucra tanto nuestra mente como nuestro espíritu. Jesús enseñó sobre este equilibrio cuando instruyó a sus discípulos a ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Mateo 10, 16. Esta combinación de sabiduría práctica con pureza espiritual ilustra el ideal de una vida integrada, donde no hay dicotomía entre lo sagrado y lo secular. La armonía interior también se refleja en nuestra adoración. Pablo habla de adorar en espíritu y en verdad, donde nuestra expresión emocional es auténtica, pero guiada por el discernimiento espiritual. Es una adoración que involucra todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, en una sinfonía de alabanza. Aplicación práctica. Hemos llegado al punto donde necesitamos traducir todo este conocimiento en acciones concretas. Como Jesús enseñó, todo aquel que oye mis palabras y las practica, será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24. La verdadera sabiduría siempre se manifiesta en la aplicación práctica. Para cultivar una vida espiritual equilibrada, podemos establecer prácticas diarias que nutran tanto nuestra alma como nuestro espíritu. El inicio del día es un momento crucial. Como David declaró: Por la mañana, Señor, escuchas mi voz. Por la mañana presento mi oración y espero con esperanza. Salmo 5, 3. Este hábito de buscar a Dios en las primeras horas establece el tono para todo el día. El discernimiento entre los movimientos del alma y las direcciones del espíritu requiere práctica constante.
Pablo nos enseña en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los maduros, los cuales, mediante el ejercicio constante, se han vuelto aptos para discernir tanto el bien como el mal. Este discernimiento se desarrolla a través de la familiaridad con la palabra de Dios y la intimidad con el Espíritu Santo. En la vida profesional, podemos aplicar estos principios buscando excelencia en nuestro trabajo mientras mantenemos nuestra integridad espiritual. José en Egipto es un ejemplo perfecto. Administró un reino entero sin comprometer sus valores espirituales. Su historia nos enseña que podemos tener éxito profesionalmente sin sacrificar nuestra vida espiritual. En las relaciones, la aplicación de estos principios se manifiesta en una nueva calidad de amor. Juan nos recuerda que amamos porque Él nos amó primero. Juan 4:19. Este amor, fluyendo del espíritu al alma, nos capacita para amar incluso cuando emocionalmente sería difícil o imposible. Es un amor que trasciende los sentimientos naturales y refleja el propio carácter de Dios. La gestión de nuestras emociones también gana una nueva dimensión. No se trata de suprimir sentimientos, sino de procesarlos a la luz del Espíritu. Como Pablo enseña en Filipenses 4:6-7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta práctica nos lleva a la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la era digital, necesitamos ser especialmente vigilantes para mantener este equilibrio. El bombardeo constante de información y estímulos puede fácilmente sobrecargar nuestra alma y ahogar la suave voz del Espíritu. Establecer momentos regulares de silencio y contemplación se vuelve aún más crucial. La comunidad de fe desempeña un papel vital en esta jornada. Hebreos 10:24-25 nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El crecimiento espiritual no ocurre en aislamiento, sino en comunión con otros creyentes que comparten la misma búsqueda. Finalmente, debemos recordar que esta jornada es un proceso continuo. Pablo lo reconoce en Filipenses 3:12. No que ya lo haya alcanzado o ya haya sido perfeccionado, sino que prosigo a alcanzarlo. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Nuestra jornada a través de estos 8 capítulos nos ha llevado a una comprensión más profunda de la maravillosa complejidad del ser humano, especialmente en lo que respecta a la distinción e interacción entre el alma y el espíritu. Como un mosaico divino, cada capítulo ha contribuido a formar una imagen más clara de esta verdad fundamental. Comenzamos entendiendo el conflicto interno que todos experimentamos, esa tensión familiar entre nuestras inclinaciones naturales y nuestras aspiraciones espirituales. Exploramos los orígenes de esta dualidad en el propio acto de la creación, donde Dios formó al hombre como un ser único, dotado tanto de alma como de espíritu. Vimos cómo el alma funciona como el centro de nuestra personalidad, el lugar donde residen nuestras emociones, pensamientos y deseos. El espíritu, por su parte, se reveló como nuestra conexión directa con lo divino, esa dimensión que nos permite una comunión íntima con Dios. La batalla entre estas dos dimensiones no es algo que deba ser temido, sino comprendido como parte natural de nuestro crecimiento espiritual. Es a través de esta tensión que somos refinados y transformados, como el oro purificado en el fuego. El proceso de transformación y renovación que estudiamos no es una jornada solitaria. El Espíritu Santo es nuestro guía constante, conduciéndonos a una armonía cada vez mayor entre nuestra naturaleza espiritual y nuestra realidad humana. Como Jesús nos enseñó en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Esta verdad fundamental resume nuestra jornada. Es en la conexión vital con Cristo, donde encontramos la fuente de toda verdadera transformación. Que podamos, como Pablo, decir con convicción, ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Esta es la meta final de nuestra jornada espiritual, una vida donde el alma y el espíritu funcionan en perfecta armonía bajo la dirección del Espíritu Santo. Que esta comprensión no permanezca solo como conocimiento teórico, sino que se transforme en una realidad vivida en nuestro día a día, produciendo frutos de justicia para la gloria de Dios. Que el Dios de paz los santifique por completo, que todo el espíritu, alma y cuerpo de ustedes sean conservados irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23.